se supone que ahí va, espero estarlo haciendo bien todo. Bueno, entonces chicos, buenos días. Nos hacía falta resolver un último problema que es el de el 7 de los problemas estos de ¿cómo se llama? De mezclas, ¿de acuerdo? Y le subí también el fin de semana al portal otros ejercicios del tema que vamos a trabajar estos días, que es sobre caída y movimiento dimensional con fricción proporcional a la velocidad, que ya hemos tratado un poquito de eso en el caso del objeto que se iba moviendo sobre una superficie horizontal, donde la única fuerza externa que actuaba era la fuerza de fricción horizontalmente. Ahorita vamos a meter, además de esa fuerza, otra fuerza adicional y vamos a ver qué cambios hay en nuestros resultados anteriores. Bueno, entonces vámonos con el problema 7 de la parte de problemas de mezclas, ¿de acuerdo? Entonces el problema 7 ya es un problema así ya donde, como les decía yo, me colocamos combinación de información, parte dada en el problema y parte dada en el enunciado. Entonces aquí es cuestión de que ustedes se recuerdan algunas formas básicas que adquieren las curvas bajo ciertas condiciones. Entonces veamos, dice, a un tanque de 1000 pies cúbicos de capacidad que se encontraba inicialmente lleno, se le hace ingresar desde t igual 0 minutos una mezcla de agua y sal a razón de 20 pies cúbicos por minuto. La mezcla se revuelve uniformemente y sale del tanque. La gráfica muestra el comportamiento de la concentración CDT de sal en el tanque. Y la gráfica pues está en la parte de atrás. Ahí está grandota. Luego dice, utiliza la gráfica para estimar la cantidad de sal presente en el tanque a los 100 minutos de iniciado el proceso. En el inciso B, encuentre la cantidad exacta de sal a los 100 minutos de iniciado el proceso. En el inciso C dice qué cantidad de sal está presente en el tanque después de mucho tiempo. Utilice la gráfica y la expresión analítica encontrada en B para responder y compruebe que llega a los mismos resultados. Y en el inciso D, utilice la gráfica para estimar el instante de tiempo en que la concentración del tanque es de 0.25 libras sobre pie cúbico y luego encuentre el instante exacto de manera analítica. Y luego pues aquí hay una sugerencia: cuando se requiera usar la gráfica para hacer estimaciones, una regla y un factor de escala adecuado es mejor que el ojímetro, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Sí, ok, gracias. Es que aquí con esta cosa es más, está uno ahí que no sabe qué onda. Bueno, entonces mire pues, primera cosa, vean la forma que tiene la gráfica. Como ven ahí, la gráfica tiene un comportamiento asintótico y inmediatamente esa forma de la gráfica, se recuerdan que ya la hemos visto en otros casos, en otros problemas. Se recuerdan por ejemplo los problemas de enfriamiento de Newton. Esto sería como por ejemplo el caso de una curva de calentamiento donde la temperatura inicial, digamos, si esto fuera temperatura del eje vertical, la temperatura inicial sería de 0 y digamos que la temperatura del medio en el cual se ha colocado es 0.5. Bueno, entonces va a haber un comportamiento asintótico. Si hay un comportamiento asintótico, se recuerdan que en el caso de problemas de mezclas, eso va a ocurrir en el caso cuando la razón de entrada sea igual a la razón de salida. Y es cuando en ese caso entonces, como el volumen se mantiene constante, después de mucho tiempo, lo que va a suceder es de que la concentración que hay en el depósito de solución va a tener exactamente la misma concentración de la solución que está ingresando. Entonces ustedes inmediatamente de solamente ver la forma que tiene la gráfica, de ver ese comportamiento asintótico, ya deben ustedes estar claros que aquí lo que está pasando es que el volumen se mantiene constante, por lo tanto la razón de entrada es igual a la razón de salida. O sea, si ustedes leen en el enunciado, únicamente nos están diciendo la razón a la cual está entrando la mezcla de agua y sal al depósito, pero no nos dicen, por ejemplo, a qué razón está saliendo. En ninguna parte del enunciado nos dice que, por ejemplo, la razón de entrada es igual a la razón de salida, nada. Solamente les dicen que está entrando una mezcla de agua y sal a una razón de 20 pies cúbicos por minuto y que la mezcla se revuelve uniformemente y sale del tanque, y después viene el montón de preguntas. Previamente les han dicho que la gráfica muestra el comportamiento de la concentración CDT de sal en el tanque. Entonces, como ven, ustedes al solamente ver la gráfica ya deberían de estar claros. Ok, aquí la razón de entrada es igual a la razón de salida porque veo un comportamiento asintótico. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que sucede cuando entra más agua o entra más solución de la que sale o viceversa. Ya hemos visto que en ese caso las gráficas toman otras formas, pero solamente en los casos asintóticos en los cuales la razón de entrada y la razón de salida son iguales, pues nosotros, pues valga la redundancia, tenemos ese comportamiento asintótico, ¿de acuerdo?
Otra cosa que vemos acá es que en el enunciado del problema no me dicen qué es lo que tengo inicialmente en el depósito. No sé si es agua pura, no sé si es una mezcla de agua y sal, no lo sé. Pero como lo que tenemos ahí nosotros es el gráfico de la concentración de sal en el depósito y esa gráfica comienza desde el origen, eso significa entonces que inicialmente la cantidad inicial o la concentración inicial de sal, de agua, de sal en el tanque era de cero. Por lo tanto, lo que teníamos inicialmente era agua pura. ¿De acuerdo? Entonces, de la gráfica tenemos dos datos. ¿Ok? Primero, que la razón de entrada es igual a la razón de salida. Eso está de manera implícita por el comportamiento asintótico. Y dos, que inicialmente teníamos únicamente agua pura porque la gráfica comienza desde cero. Si la gráfica no hubiera comenzado desde cero, imagínense que hubiera comenzado desde 0.10 por ejemplo, entonces ustedes pueden calcular cuánta sal había inicialmente, porque recuérdense que si ustedes tienen que la concentración era de 0.10 por ejemplo, y como esta concentración está dada en unidades de libras por pie cúbico y además ustedes tienen la capacidad del tanque, entonces ustedes simplemente multiplican la capacidad del tanque, que son 1000 pies cúbicos, por el punto 10 y entonces ya tienen la cantidad de sal que hay inicialmente. A ver, ese punto, ¿le agarran la onda? Por aquí sí. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Sin pena pregunten, ¿oyen? No. Ok, va. Muy bien, entonces pues arranquemos. En el primer inciso A nos dice: utiliza la gráfica para estimar la cantidad de sal presente en el tanque a los 100 minutos de iniciado el proceso. Va. Entonces ven ustedes ahí que en la gráfica, como nos piden que solamente usemos la gráfica, pues claro, como les decía yo, una sugerencia, una posibilidad podría ser y venir y ver así a simple ojo y hacer más o menos una estimación. Pero una mejor forma sería, digamos, que ustedes vinieran, como ya tienen ahí su cuadrícula, que hicieran pues, con una subregla, midieran más o menos y encontraran un factor de escala. Yo cuando hice esto, que tenía, sí estoy bien, yo en la hoja que yo imprimí, en la escala vertical, si medimos por ejemplo desde 0 hasta 0.05, que es la primera división, yo encontré que mide 1.1 centímetros, ¿ok? Entonces, cada 1.1 centímetros en la escala vertical, 1.1 centímetros en la escala vertical, equivale en este caso a una concentración de 0.05 libras partido pie cúbico. ¿Lo ponemos así o lo ponemos en forma de igualdad? Este va a ser nuestro factor de escala, ya sea así o al revés, ¿verdad? Dependiendo cómo lo listemos. Luego, horizontalmente, yo estimé que horizontalmente teníamos que 1.05 centímetros, lo voy a poner ahora aquí en forma de igualdad, equivale más o menos a 50 minutos. Entonces, por ejemplo, como en este primer caso nos piden que lo hagamos de manera gráfica, que estimemos cuál es la concentración de sal a los 100 minutos, pues entonces nos vamos a la gráfica, a donde están los 100 minutos, tiran ustedes la recta vertical y si ustedes hacen la medición con escala, con la regla, van a ver que es más, bueno, por lo menos en mi caso, yo medí aquí verticalmente 9.8 centímetros, o sea, estamos así, fíjense, digamos que estamos acá, esta parte, aquí va a estar nuestra gráfica, aquí está la concentración, aquí va a estar el tiempo, la concentración como dijimos ¿cómo se llama? En libras, partido pie cúbico y el tiempo que está en minutos, ¿ok? Y entonces como vimos la forma que tiene la gráfica, pues va más o menos así, algo así lo que ustedes tienen ahí en su gráfica. Entonces a los 100 minutos ven ustedes que ahí hay pues tienen una recta vertical, aquí la voy a poner punteadita, y digamos que aquí están los 100 minutos. Entonces, si ustedes agarran con su regla y miden, yo como les digo, medí acá aproximadamente 9.8 centímetros. Y como ya sabemos que verticalmente cada centímetro equivale a 0.05 libras por pie cúbico, entonces nosotros usando este factor de conversión podemos tener una estimación a grosso modo. Estas 9.8 centímetros equivale en este caso, al utilizar este factor, a 9.8 por 0.05 dividido 1.1 y eso nos da aproximadamente
0.445, 0.44 aproximadamente de concentración. Entonces la concentración a los 100 minutos, de manera así estimada gráficamente, es alrededor de 0.44. Esto es un ejercicio muy importante que hay que hacer porque a veces, como les decía yo, en la práctica uno no tiene la expresión analítica, entonces a veces tiene que recurrir a cosas como estas. Hay, por ejemplo, algunos softwares, yo no lo he visto en Windows, pero sí en otros sistemas operativos donde uno puede superponer una gráfica y superponer una escala, y entonces con un ratón puede uno venir y hacer las mediciones para que directamente en la gráfica, sin necesidad de regla, pues se haga la estimación de cuáles son los factores de conversión. Pero si no, pues no tenemos eso, pues lo podemos hacer a mano, así tan sencillo como hicimos acá. No sé si tienen alguna duda con esa parte. ¿Podría repetir, ingeniero? Doctor, perdón. Si no tengas pena, no hay problema. Dale, ingeniero, doctor Ranferi, no te preocupes, no te hagas bolas. Sí, es que miren, pues, ven ustedes que en su gráfica aparece una serie de cuadrados, ¿verdad? Una cuadrícula. Entonces ponerle, suponete la primera cuadrícula acá, termina acá en 0.05, ¿verdad? Es la primera que va ahí. Entonces, pues aquí tan sencillo que como que lo que hice yo fue venir y con una regla medir acá exactamente cuántos centímetros había desde acá para acá. Entonces ya con eso ya formé mi factor de conversión. 1.1 centímetros equivale a 0.05 libras sobre pie cúbico. Digamos que este es mi factor de conversión. Entonces luego, como me pedían que hiciera una estimación de la concentración a los 100 minutos, pues me fui a la gráfica, veo dónde está 100 minutos, y luego con regla pues hago la medición. En este caso yo vi que medía 9.8 centímetros. Entonces, como ya sé que 1.1 centímetros equivale a 0.05 libras sobre pie cúbico, entonces para obtener este valor pues simplemente agarré el 9.8 centímetros y lo multipliqué por el factor adecuado acá, que en este caso sería abajo 1.1 centímetros y arriba 0.05 libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Entonces ya hice la multiplicación y eso me dio aproximadamente 0.44, en este caso libra sobre pie cúbico, que es la misma unidad que tendríamos acá. Eso sería así, digamos, de manera gráfica. ¿Sí te queda claro ahí? Sí, gracias, doctor. Ay, Luis. Va, entonces ahora ya tenemos una estimación de forma gráfica. Vamos a, como se recuerdan que les he dicho siempre que este curso hay que aprovechar mucho la posibilidad de que tenemos tanto la opción de tener la parte analítica como la parte gráfica, y para poder ir entrenarnos en el uso de las gráficas. Esto es como, por ejemplo, como que ustedes qué sé yo, de repente compraran alguna herramienta nueva y no tienen ustedes ni la más remota idea cómo se usa, pero tienen el manual, se ponen con el manual a leer qué pasó, qué se hace, dónde se apacha, qué sé yo, y si después más adelante se vuelven a encontrar con una herramienta similar o con una que haga el mismo tipo de cosas, pues ustedes ya saben por dónde hay que apacharle, por dónde hay que buscarle, qué cosas hay que ajustarles para poderlo trabajar. La misma idea es acá. Ahorita es como que tenemos la parte analítica, eso sería como nuestro manual, que nos permite entonces nosotros ir viendo lo que estamos haciendo acá, y después cuando ustedes tengan otra gráfica, pues aunque no tengan la parte analítica, pues ya saben que por dónde va el asunto. Eso es lo bueno de esto. Y como les digo, en la práctica, muchas veces, por ejemplo, yo en el caso mío en física, me ha tocado muchas veces, en el doctorado me tocó, por ejemplo, que sí, a veces no teníamos expresiones analíticas, y por eso les digo de ese software que yo encontré ahí en el camino, porque me sirvió mucho precisamente para hacer este tipo de cosas, porque como no teníamos expresiones analíticas, pues era así, hacer puras mediciones y hacer los cálculos ahí en base a esas estimaciones. Entonces ahora digamos que este es el inciso A. En el inciso B nos piden que que encontremos el resultado, pero de manera exacta. Entonces tenemos que plantear nuestra ecuación diferencial. Entonces ya sabemos, en este caso A va a representar la cantidad de sal que está presente en el depósito, y dado que aquí estamos trabajando la concentración en libras sobre pie cúbico, pues ya sabemos que las unidades de A van a ser en este caso libras también. Como la gráfica comienza desde cero, entonces yo ya sé que la concentración inicial de sal en el depósito pues va a ser 0 libras sobre pie cúbico. Y como ya sabemos que la concentración de sal, C de T, va a ser en este caso igual a de T partido B de T, entonces si la concentración inicial
es cero, pues entonces como el volumen inicial no es cero, lo que tiene que ser cero es A de cero. Entonces A de cero debe ser igual a cero, 0 libras. Ahí ya tengo mi dato inicial. Era lo que les decía hace un ratito. Si ¿cómo se llama? Si en lugar de la gráfica haber comenzado en 0, perdón, hubiera comenzado por ejemplo en 0.1, supongamos que ese hubiera sido el caso, y como sabemos cuál es el volumen del tanque, que son 1000 pies cúbicos, y además porque tenemos esta asíntota acá, sabemos que ese volumen no va a cambiar en el tiempo. Entonces si yo quisiera encontrar la cantidad de sal al inicio, pues sería tan sencillo como venir y decir, por ejemplo, supónganse en ese supuesto caso que fuera punto 1. Entonces digamos que C de 0 fuera 0.1 en el supuesto caso, ¿verdad? 0.1, y entonces venimos, híjole, ya me salió aquí toda la tinta, y vendríamos y diríamos que C de T en general va a ser A de T, como el volumen no cambia, y este siempre va a ser 1000 pies cúbicos, entonces A de 0 en ese caso sería 1000 multiplicado por la concentración inicial, C de 0. Entonces si la concentración inicial era 0.1, al multiplicarlo por 1000, entonces esto nos va a dar como resultado 100 libras, digamos, de sal. Ese sería en ese supuesto caso, ¿de acuerdo? Bueno, pero en nuestro caso la concentración inicial es 0 y por lo tanto la cantidad de sal al inicio es 0, ¿de acuerdo? Va, entonces voy a borrar esta parte porque si no, no vamos a tener espacio para trabajar. Bueno, entonces, pues ya, ahora venimos y planteamos la ecuación diferencial. Entonces aquí tendríamos dA en dt sería igual razón de entrada por la concentración de entrada. Entonces la razón de entrada nos la dan, es 20 pies cúbicos por minuto, y en el problema, vean que en el problema no nos dicen cuál es la concentración de lo que está entrando. Solo nos dicen que está entrando una salmuera desde T igual 0 a un tanque de 1000 pies cúbicos y que la razón de entrada es de 20 pies cúbicos por minuto. Eso es lo que tengo. No me dan la concentración de entrada, pero de la gráfica yo la sé, porque como tengo este comportamiento asintótico, pues yo ya sé entonces que después de mucho tiempo la concentración en el depósito debe ser igual a la concentración de lo que está entrando. Y en la gráfica ustedes ven acá que aquí marca 0.5 libras sobre pie cúbico. Entonces, aunque en el enunciado no me lo dicen, no me dicen la concentración de lo que se está ingresando, solamente me dan la razón de lo que está entrando, de la gráfica yo ya sé cuál es la concentración de lo que está ingresando, es 0.5. Entonces, la razón de entrada, en este caso, es ¿de cuánto? 20 pie cúbico por minuto. Este es pie cúbico por minuto, ¿se recuerdan? Y la concentración de entrada 0.5, ¿ok? 0.5, ya sabemos que esto es libra sobre pie cúbico. Entonces vean que las unidades están correctas, se va pie cúbico con pie cúbico y nos queda unidad en este caso de peso libra partido tiempo, que es minuto. Ok, ¿está clara esta parte? Me dicen eso, limpio el desastre que tengo acá. ¿Sí estamos bien, chicos? Sí, Renfe. Sí. Bueno, ¿Qué onda, Steph? Oh, no, no es Steph. ¿Quién es? soy yo. ¿Ah? Sí, soy yo. Bueno. Es que después me da pena porque cabalgue. Tengo una duda, rapidísimo. Manda. Todo esto se puede solo porque RS es igual a RE, ¿verdad? Sí. A RBD, cabal. Sí, es por eso. Sí, es por eso, Bueno. Steph. Es por eso. Entonces, como ven acá, cuando ustedes vean una gráfica así que tiene un comportamiento asintótico, prácticamente ustedes tienen, ya resumiendo, desde donde comienza la gráfica, del valor que tenga la gráfica, ustedes pueden conocer, si es CDT, pueden conocer la cantidad inicial de sal A de 0. Como es una gráfica que tiene una asíntota, ya saben que el volumen permanece constante. Entonces, en este caso, el volumen me lo daban en el problema, 1000 pies cúbicos. Entonces, con la concentración inicial multiplicada por el volumen inicial, ya tengo la cantidad inicial de sal. Ok, primer dato.
Segundo dato, si aquí en este problema no me daban la razón de salida, igual no la necesitaba, solo me daban la razón de entrada, me decían que entra 20 pies cúbicos por minuto, pero yo de la gráfica ya digo, pues, ok, de aquí veo que la razón de entrada debe ser igual a la razón de salida, entonces aunque no me lo den en el problema, de la gráfica ya la deduje, es también 20 pies cúbicos sobre minuto. También como ven acá de la gráfica, yo puedo conocer cuál es la concentración de la solución que está ingresando, en el problema no me la daban, solo me daban la razón de entrada, pero yo de la gráfica ya inmediatamente veo cuál es la concentración de lo que está ingresando, es 0.5 libras sobre pie cúbico, ¿de acuerdo? Esto es, no sé si ustedes vieron la película esta, la del coleccionista de huesos, con Denzel Washington y la Angelina Jolie. A mí me gusta mucho esa película, por la parte sobre todo donde cada vez que aparece alguna clave, alguna pista, se recuerdan que el Denzel Washington, si han visto esa película, lo que empieza es como que a bajar libros, ahí empieza a buscar en su memoria dónde fue que vio algo similar o dónde lo leyó, etcétera, etcétera. Es la misma historia es acá. Ustedes tienen que ir guardando como que algunas cosas en su cabeza, algunas gráficas particulares, así como estas, las que tienen comportamientos asintóticos, y después pues en el momento que aparece este tipo de problemas es empezar a bajar un poquito los datos y sacar la información que hay de ellos, ¿ok? Va, entonces ya tengo la parte de razón de entrada multiplicada por concentración de salida, menos, no, perdón, concentración de entrada por razón de entrada, menos. Ahora la razón de salida, ya la tenemos, es 20. ¿Ok? La concentración pues ya sabemos que va a ser la cantidad de sal, A, que es variable, dividido dentro del volumen. Como ya sabemos que el volumen permanece constante por este comportamiento asintótico, y en el enunciado del problema nos dicen que el tanque tiene 1000 pies cúbicos de capacidad y que se encontraba, recuerden ahí dice, se encontraba inicialmente lleno, ¿ok? Entonces el tanque tiene 1000 pies cúbicos de capacidad y se encontraba inicialmente lleno, y por esta cosa ya sabemos que entonces siempre va a permanecer con el mismo volumen. Entonces aquí va a ser 1000 y la cantidad de sal y al inicio es A de 0 igual 0, ¿ok? Entonces ya con esto tenemos 20 por 0.5 es 10, menos, aquí nos quedaría que, nos quedaría 2 sobre 100, cancelando 0 con un 0, 2 sobre 100, y eso es 1 sobre 50, entonces nos queda A sobre 50, y la cantidad inicial pues va a ser 0. Entonces ahí tenemos nuestro problema de valor inicial. Ok, no sé si tienen alguna duda ahí. Ahí se recuerdan que si hay algo que les tope la vista, me avisan, oye, para que lo quite, porque se me puede ir la onda a mí. ¿Estamos bien ahí, chicos? Sí. Sí, vaya, cualquier duda pregunten, ¿oye? Creo que siempre hay un poquito de desfase en la señal entre la suya y la mía, ¿ven? Entonces por eso a veces me quedo aquí quieto esperando a ver si alguien responde, porque creo que es porque se tarda un poquito en llegar a ustedes. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Puedo borrar esta gráfica? ¿Alguien Por mí, necesita? dele, Doc. ¿Sí? Por mí, ¿Nadie? dele. Ok, gracias. Cierto. Dámosle. Sí, Doc. Bueno, démosle pues. Vamos a ver esa parte. Si alguien necesita tiempo, recuérdense de avisar, o ya sea por micrófono. Ahí está la Steph que está leyendo los mensajes del público. Steph. Sí, sí, ya sabes. No me va a bajar puntos por No. venir tarde, ¿verdad? No, hombre. No. Solo el Rodri sí le vamos a bajar puntos. Bueno, Aunque haya venido temprano. ese ni está. ¿No está el Rodri? Creo que no. Ese Rodri dice que no la hace. Bueno, está bueno. Ok, entonces ya saben, aquí está, ya solamente lo único que necesitamos es pasar esto al lado izquierdo, y entonces nos vamos rapidísimo acá. Entonces tenemos dA en dt más A sobre 50 es igual a 10. Entonces ya saben, esta va a ser nuestra ecuación 1. El factor integrante va a ser mu dt, que en este caso va a ser la exponencial de la integral de dt. Nuestro p dt sería 1 sobre 50, aquí está facilito. Entonces acá nuestro factor integrante va a ser exponencial de t sobre 50. Esta va a ser la ecuación 2. Entonces ya saben, multiplicamos 1 por 2. El lado izquierdo, pues ya sabemos, si todo está bien hecho, debe ser la derivada respecto de t de la variable dependiente, que es a, por el factor integrante, que es exponencial de t sobre 50. Y en el lado derecho, pues nos debe quedar 10 por la exponencial de t sobre 50. Hacemos la separación, nos queda que la diferencial de a por exponencial de t sobre 50
debe ser igual a 10 por la exponencial de t sobre 50 dt. Ya saben, integramos, aquí nos queda a por la exponencial de t sobre 50, y acá en el lado derecho nos quedaría, acá recuerden que lo que hay que hacer es un cambio de variable, ¿verdad? Aquí hacemos, por ejemplo, alfa igual a t sobre 50, entonces vamos a ir para acá, el diferencial de alfa va a ser dt sobre 50, este es un 50, ¿ok? Y entonces ya saben, este dt va a ser 50 veces de alfa. Entonces cuando yo despeje dt, que sería 50 de alfa, ese 50 por este 10 nos va a dar 500. Entonces aquí nos va a quedar 500. La exponencial de alfa, la integral va a ser exponencial de alfa nuevamente, o sea, exponencial de t sobre 50 más la constante de integración, ¿de acuerdo? Luego acá podemos encontrar rápidamente la constante de integración. Como sabemos que a de 0 es igual a 0, pues podríamos de una vez sustituir acá. Cuando t valga 0, la exponencial de 0 vale 1, nos quedaría exponencial de 0 por a de 0, pero a de 0 vale 0, entonces acá nos queda 0 por exponencial de 0 es igual a 500 por exponencial de 0 más c, y entonces de acá despejamos y c nos queda que es menos 500, ¿de acuerdo? Necesito borrar esta parte, me dicen si puedo borrarla. El brillo ahí está bien, el de la sí se ve bien, ¿verdad? Sí, Doc, se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Sí, Doc. Sí. Va. Por mi parte, sí, Doc. Ok, chicos. Va. Siempre recuérdense, los que no les gusta hablar mucho, si necesitan algo, ahí está la Steph, lista, dispuesta a leer sus mensajes al aire. Y si no, pues usen el micrófono, sin miedo, ¿eh? Recuérdense que ¿cómo se llama? Lo que les he dicho, o sea, no me gusta obligar a nadie a hablar, pero si necesitan tiempo para que copiar o cualquier cosa, ahí avisan, pues, porque si no, ¿cómo voy a hacer yo? Va. Entonces, ya podemos encontrar ADT. En este caso sería, nos quedaría A por la exponencial de t sobre 50 es igual a 500 por exponencial de t sobre 50 más la constante c, que en este caso vale menos 500. Despejamos aquí a, la pasamos a dividir la exponencial, esta exponencial se va con esta exponencial, nos queda únicamente 500 menos 500 por exponencial de menos t sobre 50. Hagamos aquí un paréntesis y recuérdense de cómo se llama, que la ecuación que teníamos acá, la ecuación diferencial, era de esta forma, era dA en dt, aquí era, ¿cuánto era aquí? 10 era, ¿verdad? 10, y si no estoy aquí mal, era menos a sobre 50, ¿verdad? Si no estoy mal, así era, ¿verdad? Sí. Sí, va. Entonces, fíjense. Recuérdense, por ejemplo, la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Se acuerdan? La ecuación de la ley de enfriamiento de Newton decía que que dt, la diferencial de la temperatura, lo de la derivada de la temperatura, en este caso era, ¿se recuerdan que era igual a K por A menos T? Y si la poníamos de esta forma, K era mayor que 0. Si la desarrollamos, tenemos K por A menos K por T. Y se recuerdan que en ese contexto, A representa la temperatura del medio ambiente, no es esta de aquí, ¿verdad? A la temperatura del medio ambiente, y esto es constante. Por lo tanto, en esta parte, lo que nosotros tenemos es constante, y aquí tenemos menos K por T, donde recuérdense que T aquí en este caso es la variable.
Entonces vean la forma que tiene la ecuación diferencial. La derivada de t respecto del tiempo es igual a una constante menos k por la variable dependiente que es el tiempo, y comparen. La derivada de a respecto de t es constante menos una constante, aquí digamos que el papel de k aquí es 1/50 y el papel de a del papel de t aquí lo está jugando a, pero vean que tiene exactamente la misma forma. Entonces si nos recordamos de este caso acá, esta parte sería como se llama la parte en la solución de esta ecuación diferencial, que tiene la forma que la gráfica tiene la forma como la que hemos visto que nos aparece a nosotros ahorita en este problema, con un comportamiento asintótico. Entonces vean cómo fenómenos distintos tienen ecuaciones diferenciales similares. Eso es lo que les he estado tratando de decir durante el curso, que no es necesario que nosotros nos pongamos a estudiar un montón de fenómenos, porque con uno o dos que nosotros estudiemos y le agarremos bien la onda, después si nos volvemos a encontrar en otro contexto fenómenos que tengan ecuaciones diferenciales similares, entonces nosotros ya sabemos cómo van las ondas. Lo único que tenemos que ir haciendo ahí son los cambios en cuanto al significado que tengan las variables, pero como ven son dos fenómenos distintos. Uno tiene que ver con temperaturas, un fenómeno térmico, y el otro tiene que ver con mezclas, pero en este caso, por las condiciones de este problema en particular, la ecuación diferencial que nos queda es exactamente igual en forma a la ecuación diferencial para el caso de enfriamiento de Newton. Y en este caso, pues aquí tendríamos la situación en la cual hay un calentamiento. La gráfica está aumentando con el tiempo. Si fuera temperatura, la temperatura estaría aumentando. Entonces ya tenemos esa parte. Y ya pues con esto podemos fácilmente resolver el problema, ¿sí? Nos pedían, se recuerdan, que encontráramos de manera analítica el valor de la cantidad de sal a los 100 minutos. Entonces aquí ya está fácil, ya solamente evaluamos a de 100. Entonces a de 100, si me hacen ustedes ahí el favor de verificar, yo lo hago por acá. ¿Saben qué encontramos la vez pasada? Yo creo que solo encontramos la concentración, ¿verdad? No era la cantidad de sal la que encontramos, nos hacía falta todavía multiplicarla por el volumen. La cantidad de sal acá va a ser 432.33 libras. Y cuando hicimos el uso de la gráfica, lo que encontramos era la concentración, no era la cantidad de sal. Todavía nos hacía falta multiplicarla por la ¿cómo se llama? Por el volumen. Se recuerdan que habíamos medido verticalmente 9.8, eso lo multiplicábamos por 0.05 y lo dividíamos dentro de 1.1, y lo que nos dio ahí fue en su momento, a ver, de la gráfica, a ver, tenemos que corregir, en la gráfica lo que medimos no fue la cantidad inicial de sal, sino la concentración, pero no la cantidad de sal a los 100 minutos, sino la concentración a los 100 minutos, ¿sí? Y a los 100 minutos la concentración dijimos que era aproximadamente, en forma gráfica, alrededor de 0.44 libra por pie cúbico, ¿ok? Entonces para la cantidad inicial de sal debería ser aproximadamente 0.44 multiplicado por el volumen, que en ese caso era de 1000 pies cúbicos, ¿verdad? Entonces ven que esto nos da aproximadamente, si era 1000, ¿verdad? Esto al multiplicarlo por 1000 nos da aproximadamente 445.45 libras, ¿sí? Entonces esta sería nuestra estimación gráfica, 445.45, y esta sería el valor exacto, 432.33. O sea, como ven, hay alguna pequeña diferencia. Pueden ustedes calcular el error porcentual en esta cosa. Por ejemplo, dicen 432.33 menos 445.45, lo dividimos dentro de la cantidad real, que es 432.33, y esto lo multiplicamos por el 100%, y entonces en valor absoluto el error porcentual en nuestra estimación es de aproximadamente un 3%, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, podemos hacer estimaciones bastante buenas. Sin embargo, por supuesto, lo mejor es lo analítico, pero en los casos que no tengamos nosotros la expresión analítica, pues tenemos que recurrir a cosas como la parte esta de hacer uso de las gráficas, ¿sí? A ver, chicos, ¿está clara esta parte acá? Yo digo que sí.
pero voy a voy a ver el chat si alguien tiene dudas. Porfa, Steph. O pregunten, chicos, sin miedo, ¿eh? Sí, gracias, Steph. Sí, lo que pasa, como les digo, es que para no estar, como ahorita estoy sacando el video con otro editor, entonces para que no se vea el cambio ahí de pantalla, sino que quede así todo, solo la pizarra. Doctor, Manda. buenos días. ¿Qué onda? Una pregunta, ¿será que podría explicar por qué multiplicó por 1000 el 0.44? Sí, es que sabes qué pasa, que a mí se me fue en el momento, se me fue la onda, que recordate que lo que aparece en la gráfica, en el enunciado, es concentración, que es libras por pie cúbico, y lo que nos estaban pidiendo es que estimáramos la cantidad de sal, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuánta sal, o sea, cuánta sal hay a los 100 minutos, o sea, cuánto vale a de 100. Entonces cuando hicimos lo del el factor de escala, que era, te acuerdas que medía 9.8 centímetros, y cuando hicimos uso del factor de escala nos dio 0.44, pero esos son 0.44 libras por pie cúbico. ¿Ok? Y lo que nosotros necesitamos no son libras por pie cúbico, sino la cantidad de sal, o sea, cuánta sal hay. Entonces, como en el tanque ya sabemos que el volumen no cambia, que va a ser siempre de 1000 pies cúbicos, entonces el punto 44, que está aquí en unidades de libra partido pie cúbico, lo multiplicamos por este 1000, que son pies cúbicos. Entonces ahí hace a pie cúbico con pie cúbico y ya tenemos la cantidad de sal presente en el depósito, estimado de manera gráfica. ¿Me cachas la idea? Sí, doctor, gracias. Ay, pues. ¿Quién era José Cambronero? No, soy Gerald. Gerald. Ah, perdón, yo soy malo para. Apenas se me van todavía me cuesta a veces, como no los conozco así de frente, ese es el problema. Entonces no, a veces no los ubico bien. Ok, va. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda de esta parte? ¿No? Por acá no. Ok, gracias, chicos. Veamos, entonces ahí tenemos el inciso B. En el inciso C dice qué cantidad de sal está presente en el tanque después de mucho tiempo. Utilice la gráfica y la expresión analítica encontrada en B para responder y compruebe que llega a los mismos resultados. Va. Entonces fíjense, de la gráfica vemos que como hay una asíntota horizontal en punto 5, ya sabemos que eso lo interpretamos nosotros diciendo que la cantidad de sal o la concentración de sal en el depósito va a ser de punto 5. Recuérdense que acá estrictamente hablando, como ahí tenemos una asíntota, jamás podríamos llegar exactamente a punto 5, o sea, nunca podríamos hacer que la gráfica pasara por punto 5, pero esa es cuestión del modelo. Nosotros sabemos que esa asíntota horizontal, aunque nunca yo pueda venir y decir voy a encontrar exactamente en qué instante de tiempo es igual a punto 5, no puedo porque es una asíntota. Nosotros interpretamos ese comportamiento asintótico diciendo la cantidad de sal o la concentración en este caso de sal va a llegar a ser de punto 5. Entonces de la gráfica ya sé, la concentración de sal en el depósito va a ser, o en el tanque va a ser punto 5 libra por pie cúbico. Como el depósito tiene una capacidad de 1000 pies cúbicos y eso se mantiene constante, entonces la cantidad de sal que voy a obtener a partir de la gráfica sería simplemente venir, agarrar el valor de esa asíntota, que es 0.5 libras sobre pie cúbico, y lo multiplico por la capacidad del tanque, que ya sé que van a ser 1000 pies cúbicos, y entonces al hacer la multiplicación, pues de acá voy a obtener 500 libras. Esto si lo hiciéramos de la gráfica. De manera analítica, pues lo que tengo que hacer es tomar esta expresión y hacer, lo que tengo que hacer en este caso es venir y calcular qué pasa después de mucho tiempo. Y eso ya saben ustedes que matemáticamente significa calcular el límite cuando t tiende a infinito de A. Y como sucedía en el caso de la temperatura de enfriamiento de Newton, los problemas de ley de enfriamiento de Newton, ya saben ustedes que después de mucho tiempo la exponencial muere y solamente queda esto, ¿ok? Se recuerdan que en el enfriamiento de Newton esto representaría como que la temperatura ambiente, la temperatura donde está puesto el objeto. Acá representa la cantidad o la cantidad de sal que va a haber, en este caso después de mucho tiempo. Entonces si hacemos límite cuando t tiende a infinito, aquí esto se va a 500, esto se va a 0 y llego exactamente al mismo resultado que obtuve de manera gráfica. O sea que en este caso la gráfica ahí sí coincide exactamente con el valor que nosotros esperamos de manera analítica, ¿ok? Porque la gráfica, pues en donde esté la asíntota, ese va a ser exactamente el mismo valor que va a sobrevivir acá, porque la asíntota acá en este caso es este término que está aquí,
¿ok? Donde vemos que no nos va a coincidir exactamente en estimaciones así como cantidad de sal en un momento determinado. Va a haber alguna diferencia por estimaciones, errores de incertidumbres al momento de medir, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, en la gráfica, una mejor posibilidad para hacer la medición podría venir y decir, bueno, mide 9.8 centímetros más menos 0.05, por ejemplo, centímetros. Y entonces en lugar de dar un valor así como acá, pues hacer como en física, ¿no? Dar un intervalo donde decimos, estimamos que la cantidad de sal a los 100 minutos está más o menos entre, híjole, aquí hay otro error. Y ese Andy Panda, ¿qué onda? Ahora sí no está haciendo su trabajo. Aquí es A de 100, miren. Ahí está. A de 100. Sí, porque era a los 100 minutos. Entonces era la concentración a los 100 minutos por esta cosa. ¿Sí? Va. ¿Estamos ahí claros, chicos? Pues ese Andy Panda, ¿qué onda? Hoy sí no la hace. No está funcionando el Andy Panda. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Sí, Ron. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Vaya. Me avisan, bueno, ¿puedo borrar? Yo digo que sí, pero a ver si alguien se Se anima. presenta. Ajá. Ajá. Chicos de los callados, léanse las Anas Marías, a las Anas o alguno de los demás. ¿Alguien necesita tiempo para borrar? Digo para borrar, no, para copiar. ¿No? Va. Para mientras leo el siguiente, el último enunciado, y por si alguien está todavía copiando, ¿sí? En el inciso D dice, utiliza la gráfica para estimar el instante de tiempo en que la concentración de sal en el tanque es de 0.25 libras por pie cúbico y luego encuentra el instante exacto de manera analítica. Va, voy a borrar esta parte de acá del lado derecho, ¿de acuerdo? Me imagino que esta parte ya la tienen copiada. Va, entonces, nuevamente nos vamos a la gráfica. Fíjense, nos vamos aquí a la gráfica y en la parte que nos interesa va más o menos de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí la gráfica, ¿de acuerdo? Espérenme un poquito, okay. Ahí estamos. Va. Entonces voy a hacer aquí la gráfica. Más o menos va así, ¿verdad? Esto sería A. No, esto no es A. Esto es C. Entonces, ¿y el Andy Panda haciendo ahí? Uy, sí, se ha estado callado. ¿Estás ahí, Andy Panda? Sí, aquí estoy, Doc. ¿Y qué onda? Hoy sí no has visto errores, nada. ¿Qué te pasó? Le está tratando de resolver todo por mi cuenta y pues no está poniendo tanta atención. Y anda algo dormido. ¿Qué le puedo decir? No, bueno, Andy Panda. Pero el valor ahorita para la estimación del tiempo, ese sí ya lo caché, entonces me dice para confirmar. Ok, ahorita vamos a ver entonces. A ver, chicos. Entonces, fíjense, muchachos. Acá se recuerdan que habíamos encontrado que horizontalmente, yo hice así la estimación, que horizontalmente 1.05 centímetros equivalía a más o menos 50 minutos. Esa sería nuestra... Recuerden que este es nuestro factor de conversión, ¿ok? 1.05 centímetros es igual a 50 minutos, ¿ok? Entonces vienen ustedes, toman su regla, ¿ok? Toman su regla, hacen la medición. Yo encontré, y ya lo borré, ahorita les digo, para punto 25 era, ¿verdad? Para punto 25 a mí me quedó más o menos como punto 75 a grosso modo, punto 75 centímetros, haciendo la medición con la regla, ¿sí? Entonces venimos, hacemos uso de este factor de conversión, punto 75 centímetros, lo multiplicamos por una fracción que tiene en el denominador, 1.05 centímetros, en el numerador 50 minutos, entonces nos queda punto 75 por 50 sobre 1.05 y a mí me queda más o menos como 35.7 minutos aproximadamente, ¿sí? Así a grosso modo. Como les decía, una otra opción que podrían hacer ustedes es venir y hacer una estimación y decir, bueno, es .75 más menos .05. Y entonces si por ejemplo hiciéramos así, que dijéramos más menos .05, eso quiere decir que podría estar entre 0.70 centímetros
y entre 0.8 centímetros. Entonces ustedes podrían usar su factor de conversión y entonces encontrar acá un T mínimo y acá un T máximo, y entonces ustedes venir y decir, bueno, el tiempo debe estar entre este valor y este valor. Podría ser otra forma de trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pero digamos que lo trabajamos de aquella manera. Entonces queremos conocer el valor exacto. Entonces recuérdense que esta gráfica es la gráfica de concentración, no la gráfica de ADT. Entonces necesitamos primero encontrar la gráfica de concentración. Entonces recuérdense que eso es fácil. Para encontrar la gráfica de concentración, ya sé que la concentración en función del tiempo debe ser ADT partido BDT. En nuestro caso BDT pues siempre vale 1000. Entonces la gráfica de la concentración sería 500 partido 1000. Eso nos da 0.5 menos 500 partido 1000, que es 0.5, por la exponencial de menos t sobre 50, ¿de acuerdo? Y luego queremos que la concentración sea igual a 0.25. Entonces si CDT es igual a 0.25, entonces pues ya sabemos, solamente tenemos que agarrar 0.25 es igual a 0.5 menos 0.5 por exponencial de menos t sobre 50, y entonces hacemos el despeje, ¿de acuerdo? Se recuerdan que este menos 0.5 pasa al otro lado como 0.5 exponencial, el 0.25 pasa a restar, entonces acá en este lado nos queda 0.5 menos 0.25, nos queda 0.25. Entonces acá nos va a quedar 0.5 por la exponencial de menos t sobre 50 es igual a 0.25. ¿Ok? Entonces aquí hacemos el despeje. El 0.5 pasa a dividir a 0.25, eso nos da 1/2, sacamos logaritmo natural de 1/2, y eso lo multiplicamos por menos 50, y entonces el tiempo nos queda, haciéndolo aquí el despeje, que el tiempo va a ser igual a 34.7 minutos. ¿Ok? 34.7 minutos. Este sería el valor exacto, y este sería nuestra estimación, ¿ok? Igual podemos hacer una estimación más o menos del error, 35.7 menos 34.7. Esto lo dividimos dentro de 34.7, lo multiplicamos por 100 y el error nos da más o menos de un 3% aproximadamente, ¿sí? Entonces el error va a ser aproximadamente de un 3%. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí te quedó eso, Andy Panda? Sí, sí, justo. Justo y franco. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Sin pena de lo que sea. Ustedes hablen ahí. Y me quedó duda de cómo sacó el punto 25, ya no lo dan, ¿verdad? Sí, ese te lo dan porque en el problema te dicen en qué instante de tiempo la concentración es de 0.25 libras sobre pie cúbico. Entonces ese ya está dado. Ok, otra duda, tengo, o sea, ese tiempo máximo y tiempo mínimo nos sirve en algún punto. Es que es como para dar un intervalo. Sí, es por ejemplo si vos, digamos, el punto 0.5 es porque yo dije, bueno, la escala más pequeña es 1 milímetro, voy a tomar como mi incertidumbre el medio milímetro, entonces vengo y digo, bueno, entonces voy a estimar que para punto 25 el verdadero tiempo está entre punto 70 y punto 8. Entonces ya venís y decís, bueno, punto 70 al hacer el uso de ese factor de conversión, punto 70 por 50 sobre 1.05, eso te da 33.3 minutos, digamos, con 33.3 minutos. Y si lo hacemos pero con punto 8, con punto 8 te va a dar 38.1 más o menos, ¿sí? Entonces uno dice, más el instante en el cual la concentración de punto 25 es de punto 25 debe ser algún numerito entre 33.3 y 38.1, digamos, y ahí entre ese rango está nuestro ¿cómo se llama? Nuestro tiempo verdadero, que en este caso es 34.7. Es como para tener un intervalo donde uno puede decir, bueno, dentro de este rango esperaría yo a obtener el valor exacto, ¿sí? ¿Sí me cachas ahí? Sí, gracias. Ay, ves. Muy bien. A ver, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Disculpe, ingeniero. Manda.
en la ecuación de la concentración según el tiempo, ¿de dónde había salido que S eleva a menos T partido 50? Era de acá, porque cuando dividís dentro de la exponencial de t sobre 50 esta ecuación, ¿sí? Esta exponencial desaparece, esta exponencial desaparece, y este 500 queda dividido exponencial de t sobre 50, pero ese exponencial de t sobre 50 en el denominador puede pasar al numerador como exponencial de menos t sobre 50. Ah, no, pero yo le hablaba de la ecuación de la concentración según el... O bueno, Ah, es que lo que pasa es que como acordate que b de t es constante, en este caso b de t, acordate que para este problema vale 1000. Entonces para encontrar la concentración solo hay que dividir toda esta ecuación dentro de 1000. Dividís acá dentro de 1000, acá dentro de 1000 y acá dentro de 1000. Entonces ya el A sobre 1000 se vuelve concentración. El 500 sobre 1000 es el punto 5 y el 500 sobre 1000 acá también punto 5 y solamente copias la exponencial. está bueno, gracias. ¿Sí ya le cachaste? Sí, ya. Ok. Va. Entonces, digamos que en los exámenes, pero déjenme borrar por acá porque si no, no me veo. Voy a borrar este pedazo de acá. En los exámenes parciales y en la tarea, bueno, recuerden que no es tarea sino ejercicios preparatorios, ¿verdad? No hay que entregarla. Y en los ejercicios preparatorios, hay muchos problemas así que son de agarrar la gráfica y a partir de la gráfica venir y empezar a buscar información, lo que no esté en palabras, buscarlo en la gráfica. Entonces ustedes tienen que saber qué cosas pueden encontrar de la gráfica. Ya saben, de la gráfica, por ejemplo, en el eje vertical donde corte, si yo conozco el volumen, independientemente de que sea constante o no, pero si yo sé cuál es el volumen inicial de solución y conozco en dónde corta el eje vertical, al multiplicar ese volumen por esa concentración inicial, yo ya tengo cuánta cantidad de sal había al inicio, ya tengo el A de 0, ¿ok? Si tengo una asíntota, ya sé que eso significa que la razón de entrada es igual a la razón de salida. Si en el problema solamente me dan la razón de entrada, no me preocupo porque al ver que tengo aquí un comportamiento asintótico, ya sé que la razón de salida va a ser exactamente igual a la razón de entrada. Si no me dan, por ejemplo, en este caso, si tengo una gráfica que tiene un comportamiento asintótico y como en este problema no me dan la concentración de la cantidad de sal en la solución que está ingresando, pues de la gráfica yo simplemente veo dónde está la asíntota y yo ya sé que la asíntota va a ser exactamente, va a corresponder al valor de la concentración de lo que está ingresando. Si la gráfica de concentración inicial comienza en el origen, ya sé que la concentración inicial es 0 y por lo tanto significa que la cantidad de sal al inicio va a ser 0. ¿Qué más? Bueno, ahorita de lo que se me vino ahorita a la cabeza sería eso, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen dudas, pues con esto prácticamente cerraríamos ahorita aquí el tema de mezclas, ya con los ejemplos que hemos visto anteriormente. Recuérdense que igual como así como hablamos de gráficas de concentración tiempo para soluciones salinas, pues igual podríamos hablar de gráficas de concentración tiempo, por ejemplo, para el problema así como los que vimos de gases. ¿Se recuerdan el de monóxido de carbono? Podríamos hablar igual, ya saben, es exactamente la misma historia, o sea, la diferencia es de que en vez de ser sal y agua, pues va a ser monóxido, por ejemplo, y aire, digamos, pero es exactamente la misma idea. Ustedes lo que tienen que ver es la forma que tiene la gráfica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver las gráficas en el caso de concentración por el problema que hicimos de monóxido, como ahí el volumen se mantenía constante porque la razón de entrada era igual a la razón de salida, igual si fuera un problema de gases tendríamos que encontrar un comportamiento asintótico, ya sea, por ejemplo, se recuerdan que el que hicimos al inicio creo que había aire puro y luego se le empieza a inyectar monóxido de carbono y les dice que la razón de entrada es igual a la razón de salida y que el volumen por lo tanto se mantiene constante. Entonces, si ustedes hicieran la gráfica de la concentración de monóxido de carbono en ese problema que hicimos contra el tiempo, pues deberían de observar una cosa así. Si por el contrario, por ejemplo, supónganse que en la habitación inicialmente hubiera habido alguna contaminante, monóxido, digamos que es ahorita nuestro caballito de batalla, y lo que se va a hacer es de que se va a limpiar la habitación inyectándole aire puro y la razón de entrada es igual a la razón de salida, igual vamos a ver una asíntota. Lo único es de que como al final lo que queremos es que haya aire puro, entonces sabemos que significa que la concentración de monóxido al final debe ser 0. Entonces en lugar de ir hacia arriba así, la gráfica debería ir hacia acá, hacia abajo, ¿de acuerdo? Como igual, como que fuera un problema de enfriamiento de Newton, solamente que la gráfica en vez de ir así, iría para abajo,
de esta manera. Aquí sería la concentración inicial que tendríamos de monóxido de carbono, y después de mucho tiempo lo que nosotros queremos es de que haya cero, que sea aire puro. Entonces la gráfica debería ir de esta manera. Entonces igual ustedes pueden construir las gráficas de concentraciones y vean. La sugerencia acá es que en los problemas que están en los ejercicios preparatorios, aunque no se les pida gráficas en los primeros, construyanlas para que vean ustedes cómo se comporta el ADT, y si pueden construyan también el CDT y vean cómo es la forma de la concentración y cómo es la forma de la cantidad de sal. ¿Ok? Eso les va a ser muy instructivo para ustedes. ¿Ok? Bueno, ¿puedo borrar esto? Por mí sí. ¿Sí? Dele. Sí, dele. Dele. Vamos a la Steph. Dele. Donde van dos, caben tres. Va, vámonos pues, chicos. Vamos a borrar. Entonces, ahora vamos a comenzar un nuevo tema. Que, pues así como vieron ahorita, que los problemas por ejemplo, de enfriamiento de Newton, hay algunos casos en los cuales los problemas de mezclas tienen una ecuación diferencial similar a las de enfriamiento. Pues ahora vamos a ver otro fenómeno que ahora es mecánico, donde vamos a ver que tiene similitud con estas ecuaciones que acabamos de ver. Entonces volvemos a lo mismo. Hay fenómenos de diferente naturaleza que tienen exactamente la misma ecuación diferencial, y eso ocurre, pues fíjense, ahorita estamos hablando de primero un fenómeno térmico, la ley de enfriamiento de Newton, luego pues dependiendo de las condiciones un problema de mezclas, y ahorita vamos a hablar de un fenómeno mecánico que es caída con fricción. Y de igual manera, por ejemplo, ustedes los que estén llevando ahorita física 3, también hay problemas donde involucra, por ejemplo, resistencias, capacitores, inductancias, FEMS o baterías, donde dependiendo cuál sea el arreglo, vamos a tener ecuaciones similares a las que hemos visto acá y que todavía nos hace falta ver. Entonces volvemos a la importancia entonces de entender bien un fenómeno, porque después, cuando ustedes vean una ecuación similar, solamente tienen que hacer el cambio de chip en cuanto al significado de las variables, pero ustedes ya saben qué puntos qué puntos son importantes en la gráfica, qué representa una asíntota, qué representa esto, qué representa lo otro. ¿Ok? Bueno, démosle pues. Me estoy cocinando acá. Entonces, vamos a hablar ahorita de caída con fricción. Bueno, primero, recuerden que nosotros, como hemos dicho, estamos trabajando con modelos, ¿ok? Por lo tanto, entonces debemos de tener claro cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales el modelo que vamos a estudiar ahorita va a ser válido. Para comenzar, si ustedes vieron gravitación universal, se recordarán que entre dos objetos siempre hay una fuerza de atracción gravitacional, y creo que lo habíamos platicado, no me recuerdo bien. Si por ejemplo este fuera la Tierra y aquí tenemos un objeto de masa m y la Tierra tiene una masa m, y si entre estos dos hay una separación r, pues ya saben ustedes que la fuerza de atracción, la magnitud, va a ser la constante de gravitación universal por la masa, producto de las masas, partido la distancia que separa a los dos objetos entre esta parte acá, de centro a centro, ¿ok? Y por lo tanto, si nosotros por ejemplo tuviéramos un objeto que está cerca de la superficie de la Tierra, de tal manera que si está tan cerca, creo que el radio de la Tierra son como 1500 kilómetros, si no estoy mal, no me recuerdo bien, pero digamos tenemos que el radio de la Tierra fuera 1500 kilómetros, por ejemplo, y ustedes tienen un objeto que se mueve, por ejemplo, dentro del primer kilómetro, por ejemplo, entonces quiere decir que este radio estaría variando entre 1500, si estuviera sobre la superficie de la Tierra, hasta 1501. Entonces entre 1500 y 1501 elevado al cuadrado va a haber muy poca diferencia. Entonces si el objeto está cerca de la superficie de la Tierra, es decir, aunque nosotros lo separemos de acá de la superficie, pero está cerca de tal manera que este radio sea más o menos constante, entonces ustedes se recordarán que lo que sucede es que entonces toda esta parte pues va a ser, lo podemos tratar prácticamente como que fuera una constante. Y si ustedes hacen todo este montón de multiplicaciones en el sistema internacional, pues de aquí les va a dar aproximadamente el 9.80 metros sobre el segundo al cuadrado. Y entonces ya tienen ustedes m por g, la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto es el peso. Entonces vamos a suponer que entonces acá, que nuestro objeto está moviéndose a distancias tales que prácticamente el peso es constante, ¿ok?
Luego vamos a suponer que el objeto se está moviendo de tal manera que la velocidad es tal que la fuerza de fricción que se está ejerciendo por el medio a través del cual se está moviendo el objeto va a ser directamente proporcional a la velocidad. ¿Se recuerdan que en alguna clase anterior, cuando comenzamos el curso, hicimos el experimentito de agarrar acá una hoja de papel, extenderla, etcétera, etcétera? Entonces ustedes ya saben cuál es el origen de esa fuerza de fricción. Entonces vamos a suponer objetos cerca de la superficie de la Tierra, de tal manera que el peso prácticamente es constante. Vamos a suponer que se está moviendo a velocidades tales de que la fuerza de fricción va a ser directamente proporcional a la velocidad, ¿de acuerdo? Ya sabemos que no necesariamente va a ser así, dependiendo de la rapidez, puede ser que sea proporcional, por ejemplo, al cuadrado de la rapidez, pero nosotros ahorita vamos a suponer que es directamente proporcional a la velocidad. Entonces la fricción acá va a ser directamente proporcional a la velocidad, y por supuesto sabemos que va a ir en dirección opuesta, entonces aquí debe ir menos una constante por b. Entonces vamos a tomar como caballito de batalla el paracaidista. Si han visto ahí, si entraron al portal, habrán visto un GIF ahí de un paracaidista, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo va la cosa acá. Entonces fíjense, vamos a suponer que tenemos acá nuestro paracaidista. Entonces digamos que aquí está su paracaídas, acá en esta parte. Digamos que aquí está el cuate, acá. Aquí va cayendo. Entonces digamos que aquí está su paracaídas, acá va. Entonces sobre esta persona están actuando dos fuerzas. Vamos a despreciar aquí cualquier fuerza de empuje. ¿Se acuerdan que cuando cualquier objeto está sumergido dentro de un fluido hay una fuerza de empuje? En este caso el aire también ejerce una fuerza de empuje, pero si se recuerdan de sus cursos de física 2, pues ese empuje es prácticamente despreciable porque la densidad del aire es muy pequeñita. Entonces sobre este objeto van a estar actuando básicamente dos fuerzas. Por un lado, la fuerza de gravedad, que va a ser el peso. En este peso va incluido el peso de la persona y el peso del paracaídas, ¿ok? Luego, aparte de eso, está la fuerza de fricción, que es la que está ejerciendo en este caso, ya saben, principalmente las moléculas de aire o el aire que está golpeando acá la parte interior del paracaídas, y que es lo que está haciendo ¿cómo se llama? Ejerciendo esa fuerza de fricción. Entonces tenemos acá hacia arriba una fuerza de fricción F. Entonces ahora acá. La mayoría de problemas involucra objetos que van cayendo. Ya saben ustedes que eso de derecha, izquierda, arriba, abajo es totalmente relativo. Ya saben que, por ejemplo, para alguien que, si yo estoy de este lado, yo digo, aquí donde estoy yo, mi derecha es para allá, alguien que esté enfrente de mí va a decir que su derecha va para allá. Entonces todo eso es totalmente relativo, ¿de acuerdo? Y es totalmente arbitrario. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a considerar, por ejemplo, hacia abajo positivo, que es lo que hace la mayoría de libros. Entonces para que pues sigamos la misma convención, pero es solo eso, es una convención nada más. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, hacia abajo positivo, y como está el movimiento verticalmente, pues le vamos a llamar aquí el eje Y. Entonces venimos y planteamos la sumatoria de fuerzas. Entonces en este caso la sumatoria de fuerzas en Y va a ser en este caso igual a mg, la voy a considerar positivo porque estoy poniendo positivo hacia abajo, menos k por b. Ya saben, K es la constante de proporcionalidad. En este caso K va a ser un número mayor que 0. Recuérdense que esta V no es rapidez, sino que es velocidad. O sea, estrictamente hablando, aquí lo que tendría que hacer yo es colocarle un V sub Y para indicar que es la componente en Y de la velocidad, pero como es la única velocidad que hay, entonces le voy a quitar este subíndice Y, pero en realidad es una componente, por lo tanto puede ser positiva o negativa. Entonces aquí va la velocidad, y entonces, por ejemplo, cuando el objeto va cayendo, B con esta convención de signos es positiva, K es positiva, entonces tengo K por B positiva, y con este signo menos, la fuerza de fricción va para arriba. Estamos bien. De acá, si lo queremos ver acá, F va a ser igual a menos K por B. La fuerza está en dirección opuesta a la velocidad. Entonces si la velocidad va para abajo, como K es positiva, la fuerza de fricción va para arriba. Si yo lanzara un objeto, entonces la velocidad iría hacia arriba. En esta convención de signos, B sería negativa. Con este K que es positivo me da negativo, pero con este signo menos me da positiva. La fricción va para abajo, va siempre en dirección opuesta.
¿ok? Entonces tenemos esto acá. Ahora, observen acá una cosa importante. Esta fuerza de fricción, pues como sabemos, no es constante, sino que va cambiando conforme va cambiando la velocidad del objeto que va cayendo. Si ustedes han visto, pues todos hemos visto, aunque sea en video, hemos visto, perdón, todos hemos visto cuando cae un paracaidista, por supuesto no cae así de ranazo. Bueno, si se deja caer desde una altura adecuada y abrir el paracaídas a tiempo, pues va a caer de manera suave, así como pueden ver ustedes en el GIF que está en el portal. El chiste, por supuesto, del paracaídas es evitar que la persona caiga nada más sujeta a la fuerza de la gravedad mg y por lo tanto sujeta a una fuerza que lo haga acelerar mucho. El objetivo de esto es de que la fuerza neta se vaya haciendo cada vez más pequeña. Entonces imagínense, por ejemplo, vamos a poner acá algunas cuantas etapas de esto, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que este es justamente cuando se deja caer el paracaidistas, ¿ok? O digamos que estamos aquí en un punto, digamos que la velocidad inicial fuera 0. Supongamos que desde que se abrió el paracaídas, digamos que la velocidad era 0. No corresponde tanto con la realidad, porque se recuerdan que tiene que caer un poco una cierta distancia y se abre, pero ahorita para fines de lo que nos interesa, supongamos que la situación es así, ¿ok? Entonces digamos que en el tiempo 0. Supongamos que aquí estamos en el tiempo 0. Digamos que se dejó caer, partidas del reposo. Entonces solamente está actuando el peso, ¿de acuerdo? Luego el paracaidista comienza a caer. Supongamos que estuviera por acá. Voy a ponerle un poquito más abajo, ¿sí? Como para dar la impresión de que ya cayó. Entonces ahora está el paracaidista acá, en esta parte. Acá. En este punto, el paracaidista tiene una cierta velocidad. Ya tiene una cierta velocidad. El peso, por supuesto, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Pero como ya lleva una cierta velocidad, aunque sea pequeñita, este término K por B ya no es 0. Entonces hay una pequeña fricción hacia acá. Digamos que esta es la fricción. El paracaidista, si ven acá, la fuerza neta es una fuerza neta que va hacia abajo porque está el peso hacia abajo y hacia arriba hay una pequeña fuerza de fricción. Cuando sumamos las dos fuerzas, el resultado es de que va a haber una fuerza neta hacia abajo, no tan grande como acá, porque aquí la fuerza neta es completamente el peso. Aquí es el peso menos un pedacitillo de acá. Entonces la fuerza neta todavía va hacia abajo, es un poquito menos que acá, pero va hacia abajo. Y como la velocidad también va hacia abajo, entonces lo que va a pasar es de que este paracaidista se va a seguir acelerando, pero no a la misma razón a que si solamente cayera sujeto a la fuerza del peso. Entonces digamos que después de un cierto tiempo, el paracaidista está por acá, digamos, en esta parte. Entonces estamos por acá, digamos por acá, y aquí está el paracaidista. Entonces acá va con una velocidad más grande, la fricción ha crecido más, es un poquito más grande que ahora, el peso sigue yendo para abajo, acá, pero ahora, como ven acá, como esa fricción que va hacia arriba es un poquito más grande, entonces a la hora de hacer la resta o de esta fuerza con esta, o sea, la suma de estos dos, una para arriba y otra va para abajo, el resultado es que sigue habiendo una fuerza hacia abajo, una fuerza neta hacia abajo, pero ya no es tan grande como acá. O sea, si yo usara acá, por ejemplo, una flecha así como para indicar cuál es la fuerza neta, aquí la fuerza neta sería esta, ¿bien? Que sería únicamente debido al peso. Acá sería una flecha un poco más pequeña, porque ya la fuerza neta, pues ya ahora el peso le tenemos que quitar un poquito de esto. Aquí en este caso la fuerza neta se redujo todavía un poquito más, ¿ok? Y el proceso va a continuar en ese punto. Supongamos que el paracaidista está cayendo desde una altura lo suficientemente grande, entonces va a llegar un momento en el cual la fuerza de fricción va a ser exactamente igual, por la velocidad que lleva, va a ser exactamente igual al peso. Supongamos que esto ocurre, por ejemplo, por acá. Vamos así. Entonces digamos que en este punto acá está el paracaidista, en esta parte, acá, y entonces aquí está el peso. Digamos entonces que aquí, por supuesto, aquí va más rápido el paracaídas, porque recuerden que de todas formas había una fuerza neta hacia abajo, pero aquí ya está en el punto tal que la fuerza del peso
se compensa exactamente con la fuerza de fricción. Entonces ahora aquí la fuerza neta desapareció, ¿sí? Aquí va haciéndose cada vez más pequeña y aquí la fuerza neta es cero, ya no tengo nada. A partir de este momento, como la fuerza neta vale cero, por supuesto ya el objeto, el paracaidista, no se va a ir acelerando más, ya no puede, como si la fuerza neta vale cero. Entonces de aquí en adelante, si todavía está lo suficientemente alto, lo que va a suceder es de que el paracaidista se va a ir moviendo con velocidad constante. Entonces de aquí para abajo, de este punto para acá, se va con velocidad constante. Y esa velocidad que acaba de adquirir, que es constante, se le llama velocidad terminal. Mande. Solo una pregunta. O sea, el tiempo va a ser proporcional a la fricción y a la velocidad. No, la O sea, fuerza, conforme vaya avanzando el tiempo va a ir aumentando la fricción, ¿no? ¿O no? conforme cambie, conforme la fricción va cambiando con la velocidad, porque son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, por supuesto, si lo dejo caer si dejara caer el paracaídas, digamos que aquí estuviera el suelo, digamos que aquí está el suelo y apenas cayó de aquí para acá, posiblemente, bueno, sí va a haber una fuerza de fricción, pero no le va a posiblemente dar tiempo a que alcance la velocidad terminal. O sea, que la velocidad terminal la va a alcanzar, eso ya dependiendo de qué tan alto esté. Porque, por ejemplo, vamos a poner aquí el Einstein, ¿sí? Supongamos que aquí tuviera digamos que aquí estuviera el suelo, digamos que este fuera el suelo y aquí está su paracaídas, ¿ok? Pero si yo lo suelto desde acá, tal vez solo va a caer acá y ya no le da tiempo a alcanzar la velocidad terminal. Pero si viene desde una altura lo suficientemente adecuada, de repente puede ser que venga acá, aquí alcance la velocidad terminal y aquí vaya cayendo con velocidad constante. ¿Ok? Eso va a depender desde dónde lo salte. O sea, aquí estamos considerando la situación en la cual vamos a suponer que la altura es lo suficientemente grande como para que podamos observar el que alcance la velocidad terminal. Pero como te repito, puede ser que de repente se deje caer, qué sé yo, de 5 metros y en 5 metros no va a alcanzar a llegar a su velocidad terminal y se va a dar un gran trancazo. Entonces el chiste acá es de que estamos suponiendo ahorita, por el momento, de que está cayendo desde lo suficientemente alto como para que la fricción le dé tiempo a ir aumentando y que en un momento determinado llegue a ser numéricamente igual al peso, para que la fuerza neta aquí sea cero, por eso aquí ya no hay flecha, y de aquí para abajo se vaya moviendo con velocidad constante. Ahora, ¿qué tanto voy a recorrer acá? Pues nuevamente depende de qué tan alto esté, desde qué altura esté cayendo. No sé si esa era tu duda. Sí, esa era. Ok, entonces esta velocidad constante, si la llega a alcanzar porque está desde una altura adecuada, a esta velocidad constante le vamos a llamar velocidad terminal. Ok, y si ustedes ahorita empiezan así, tipo el coleccionista de huesos, a ver aquí la forma de esta ecuación, ¿sí? Ven acá, la sumatoria de fuerzas, en vez de ponerla como m por a, como lo hemos hecho normalmente, dado que aquí están involucradas fuerzas que son variables, la podemos poner la aceleración como dv en dt. Entonces tenemos m por dv en dt es igual a m por g menos k por b. Despejamos de la derivada de b respecto de t, dividimos dentro de la masa, se va aquí la masa, aquí nos queda la gravedad y aquí nos queda menos k sobre m por b. Y nuevamente, si ustedes comparan con la ecuación, por ejemplo, de la ley de enfriamiento de Newton, en la ley de enfriamiento de Newton sabemos tenemos la derivada de la temperatura respecto del tiempo es igual constante por a menos constante por temperatura, ¿ok? K por a en este caso es g, k aquí es k sobre m y en lugar de t aquí es b. Entonces vean acá que esta velocidad terminal entonces de plano debe de corresponder con una asíntota. ¿Ok? La asíntota que en este caso va a corresponder a la velocidad que va a tener después de mucho tiempo, porque recuérdense que acá en este caso en las gráficas estas siempre las gráficas de temperatura tienen un comportamiento asintótico, ya sea que sea una gráfica de aumento de temperatura o una gráfica de disminución de temperatura. ¿Ok? Entonces en este caso lo que tenemos es que hay una disminución de velocidad no, una disminución de velocidad no, es un aumento de velocidad, mejor dicho, comenzamos de cero y va aumentando, pero en un momento dado, cuando la fuerza de fricción sea igual al peso,
lo que va a pasar es de que la velocidad va a alcanzar su valor más grande y que va a ser la velocidad terminal. Entonces ese es el chiste del paracaídas, porque si no existiera esta fuerza de fricción, pues entonces el objeto siempre iría cayendo con la misma fuerza neta, la del peso, y entonces la aceleración sería siempre constante, sería la misma, y entonces lo que va a pasar es que cuando llegue al suelo, pues tremendo ranazo, va a estar acá y va a parar el pobre ahí todo quebrado. ¿Ok? Pero el chiste es de que en vez de que caiga con aceleración igual a gravedad, vaya cayendo de tal manera que la aceleración provoque que al final, cuando llegue al suelo, su velocidad sea mucho menor que la velocidad que hubiera adquirido si hubiera caído únicamente sujeto a la fuerza de gravedad. Entonces esa es la idea de esto. Ahora chicos, ¿me cachan la idea ahí? Sí, Doc, nítido. Nítido, ok. ¿Alguien chicos de los demás que tenga alguna duda? ¿Alguien? Sin miedo, pregunten. Doctor, una pregunta. Y la última ecuación que hizo, la que está en amarillo, Ajá. dt partido dt, Ajá. esa se está multiplicando k por a, no, es k por kt, o... Ah, sí, es K menos KT, porque es la ley de enfriamiento de Newton, solo estamos haciendo la comparación. Sí, porque bueno, sí, ok. porque te acuerdas que en la ley de enfriamiento de Newton, aquí es K por A menos T, ¿sí? Entonces pero si agarro K por A, me da esta parte que es constante. En la ley de enfriamiento de Newton, recuérdense como lo habíamos dicho, que A es una constante. No es como en el problema de mezclas, que A es variable porque representa cantidad de sal. Aquí representa la temperatura del medio. Entonces esto de aquí va a ser constante, ¿verdad? Entonces constante menos constante por el tiempo. ¿Sí? Entonces vemos que tiene exactamente la misma forma. Entonces ya sabemos que vamos a esperar una asíntota, y la asíntota debe de corresponder de plano con esta velocidad terminal. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, Gerald? Sí, doctor, gracias. Órale, pues. A ver, chicos, me dicen si puedo borrar para que deduzcamos la ecuación teórica. Igual la deducción teórica la vamos a hacer solamente esta vez. De ahí ya no vamos a estarla haciendo cada vez, porque ya para qué, si solamente con una vez que lo hagamos es suficiente. Sí, yo digo que sí. Solo nada, ¿podría repetir lo de cuál sería la... Bueno, es que sé que esta no sería la asíntota, o sea, exactamente Sí, no. la no velocidad terminal sería, va a haber una asíntota la justamente. velocidad terminal es la asíntota. Ajá, cabal, Ok. Y mire, el muñequito parece que está en su mesa aplastado. cabal, sí eso estoy Mírelo. viendo. Ajá, sí estoy viendo. Cabal, Bueno, ya creo que ya lo puede borrar. No sé si alguien necesita tiempo. no sé. Sí, verdad, cabal, parece que estuviera muerto. Quedó cabalito. Sí, eso estaba viendo también mientras estaba escribiendo. Ok, chicos, ¿nadie necesita tiempo para copiar algo? Manifiéstense. Los llamamos, los invocamos Dele ahí con confianza, Doc. con confianza, entre amigos. Va, voy a borrar entonces esa parte, ¿sí? Va, entonces esta es la parte de la física que hay acá detrás de esto. O sea, como ven, aquí ya podemos ir mezclando física con matemática, y por supuesto, bueno, yo en mi caso, pues como soy físico, tengo la tendencia No, a hacer el esto. muñequito, borra el muñequito, por favor. El chiquitito de abasto. No lo vaya a borrar. Por favor. No lo borre, no sea mala onda. Ahí está su alma. Ay, gracias. ¿Así ve? Órale, Ram. Es su alma, aquí va. Aquí va. Ahí va su alma para arriba. Ah, eso es su fantasma. Ahí está. Ok. Va, entonces, vamos a dejar solo el muñequito. Ahí. Ahí está, para que juegue el Steph. Va, entonces ahora hagamos la deducción de la ecuación que resuelve este problema, ¿de acuerdo? Y al próximo miércoles, no se lo pierdan por este canal, veremos cómo utilizar esto. Pero pues prácticamente lo que vayamos haciendo ahí nos va a servir también son razonamientos similares como los que hemos hecho para mezclas. Va, déjenme aquí el chelacín, pues, muchachos. Entonces tendríamos que masa por dv en dt es igual a mg menos k por b. Dividimos dentro de la masa, nos queda que dv en dt m es igual a g menos k sobre m partido b. Igual como sucedía en la ley de enfriamiento de Newton o en los problemas de mezclas, pues por lo general aquí la K y la M hacemos que la K, o mejor dicho, no vamos a hacer que la M sea absorbida por la K.
porque recuerden que aquí estos problemas nos van a dar que la masa o qué sé yo, cosas así. Entonces nos resulta más conveniente, mejor en este tipo de problemas, dejar de manera explícita acá esto, porque ya sabemos que eso nos va a servir luego para cuando estemos trabajando y podamos, por ejemplo, también tratar de entender un poquito más algunos comportamientos que tenga la velocidad bajo ciertas características o bajo ciertas condiciones, ¿ok? Va, entonces pasamos esto para allá. Vean que esta es una ecuación diferencial lineal. La puedo poner acá como dv en dt más k sobre m por b es igual a g. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos, esta va a ser nuestra ecuación diferencial 1. Sacamos nuestro factor integrante mu de t, que va a ser la exponencial de k sobre m dt. Esto va a ser exponencial de k sobre m por t. ¿Ok? Esta va a ser nuestro factor integrante 2. Entonces ahora vamos a dejar el muñeco ahí. Si verdad, cabal, parece que se hubiera muerto, ¿eh? Quedó bueno. Entonces, ya vamos a acabar. Sí, vamos a acabar bien en tiempo. Y el miércoles ya hacemos problemas, ¿eh? Sería bueno, de repente, que solo por probar, trataran ustedes de resolver aunque sea el primero, solo por ver qué onda y ver qué tanto les ha servido lo que hemos aprendido en los otros casos. Va. Hacemos la multiplicación de 1 por 2, como siempre. Ya sabemos que el lado izquierdo se va a reducir a la multiplicación de la derivada de la variable dependiente, que en este caso es b, por el factor integrante. Entonces tendríamos acá la derivada respecto del tiempo de b por la exponencial de k sobre m por t. Y en el lado derecho tendríamos g por la exponencial de k sobre m por t. Separamos e integramos, entonces acá nos va a quedar la diferencial de b por la exponencial de k sobre m por t es igual a g por la integral de exponencial de k sobre m por t dt. Aquí ya saben, hacemos nuestro cambio de variable. Acá en este caso alfa sería k sobre m por dt, por lo que d alfa va a ser k por t, aquí, perdón, aquí es k por t, t, por lo que d alfa va a ser k sobre m por dt. Entonces ya saben, cuando hagamos el cambio de dt va a ser m por d alfa sobre k. Entonces me queda m por g partido k, y de este lado, a la hora de integrar, nos va a quedar b por exponencial de k sobre m por t va a ser igual. Entonces aquí dijimos m por g partido k, integral de la exponencial de alfa, que es exponencial de alfa, y alfa es k sobre m por t. Esto más mi constante de integración. Vean, ya va adquiriendo la forma como la ley de enfriamiento de Newton. Divido dentro de la exponencial de kmt, aquí solamente queda mg partido k más c, como queda partido exponencial, la exponencial puede subir como negativo, exponencial de menos k sobre m por t. Y se recuerdan ustedes en cómo se llama, en la ley de enfriamiento de Newton, que teníamos a más b, y se recuerdan que esta constante en la ley de enfriamiento de Newton era la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura del medio, ¿ok? Aquí igual nosotros podríamos venir y por ejemplo venir y decir, bueno, si la velocidad inicial es b sub 0, si b evaluada en el tiempo 0 es b sub 0, sea la velocidad inicial, tendríamos entonces acá, al evaluar en 0, velocidad inicial es igual a mg partido k más c, porque sería exponencial de 0, ¿ok? Pasamos esto a restar y nos queda bo menos mg partido k es igual a c, ¿ok? Entonces ya con esto pues ya tenemos nuestra expresión. Voy a poner así cruzada. B va a ser en este caso mg sobre k más, aquí sería bo menos mg partido k por la exponencial de menos kt sobre m, ¿ok? Y entonces aquí ya pueden ver ustedes, así todo cruzado, voy a hacer para un lado. Vean acá, cuando hacemos que t tienda a infinito, menos k, esta exponencial de menos km se muere, esto se va a 0,
y entonces tenemos acá B, la velocidad terminal, que va a ser mg sobre k. Déjenme lo voy a poner por este lado, ¿sí? Voy a borrar esta parte de acá. Ya con eso vamos a acabar. Entonces, en el límite, cuando t tiende a infinito de b de t, esto va a ser el límite cuando t tiende a infinito de, sería mg sobre k más, le voy a poner c nada más, porque igual se va a morir, exponencial de menos k sobre m por t. Entonces cuando hago que t tiende a infinito, esta exponencial muere, y aquí nos queda mg partido k. Esta es mi asíntota vertical, no, perdón, horizontal, y esta es la velocidad terminal. Y vean acá lo importante. Vean lo importante de la K. Recuerden que la K es la K de fricción. Vean, entre más grande sea K, si el peso del paracaídas y de la persona es constante, entre más grande sea K, o sea, entre más fricción haya, la velocidad terminal va a ser más pequeña. ¿Ok? Está bien, entre más fricción haya, yo espero caer con una rapidez terminal o una velocidad terminal que va a ser más pequeña. ¿Qué pasa si hay poca fricción? Pues K va a ser muy pequeña, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Entonces que la velocidad terminal se hace muy grandota, y entonces va a ser un santo ranazo, ¿de acuerdo? Entonces, entre más grande sea K, más fricción hay, y la velocidad terminal es cada vez menor, y por lo tanto eso es lo que nos conviene, ¿de acuerdo? Y por otro lado, si tuviéramos la misma fricción K, si tuviéramos el mismo valor de K, por supuesto, entre más peso tengamos, mayor va a ser la velocidad terminal. Yo les voy a dejar una lectura por ahí para que ustedes la hagan, donde van a ver un poquito más de la física de todo esto. Igual vamos a ir discutiendo unos problemas, pero quiero también que lo lean de un libro muy bonito, es muy didáctico de física. Creo que son 2-3 páginas. La lectura es muy bonita, no es pesada, no está llena de fórmulas ni nada, donde ustedes pueden ir viendo este tipo de cositas, ¿de acuerdo? Bueno, me dicen si tienen alguna duda existencial ahí. Todo bien, Don. ¿Todo bien? Va. Entonces, esta formulita que está acá, ya no la vamos a volver a deducir. Cada vez que hagamos un problema, ya no la vamos a deducir. Ya lo hicimos acá, ya saben ustedes cómo bien. Entonces, no es necesario resolver la ecuación diferencial otra vez a cada rato. Nos vamos a concentrar nuevamente en características como las asíntotas, cuál es el comportamiento cuando aumento m, la disminuyo, aumento acá, disminuyo acá, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero ya ustedes ya tienen ahorita en su mente una idea, que la forma que va a tener esta gráfica siempre va a tener una asíntota horizontal. Y ya sabemos que en este caso la asíntota horizontal, permítame un momentito, solo déjeme termine un segundito porque me dice que se me va a acabar el espacio acá. Voy a cortar acá y ahorita seguimos ahí platicando.